Muy buenas noches a los que están aquí, Joaquín y Sebastián. Hoy día es miércoles 9 de junio del año 2021. Y bueno, estamos prácticamente, hoy día terminamos lo que se refiere a la primera parte del curso, que ustedes han visto, es casi libre mercado total. El gobierno no interviene en estos casos, nada, ninguna suerte de competidores falsos, competencia desleal y esas cosas. Estamos más bien en la parte que se llama el libre mercado, ¿no? Ahora, lo que terminemos este mercado empresarial, vamos a entrar a lo que ya es la excusa para intervenir el gobierno, que es la macroeconomía, ¿ya? Y vamos a ver cómo es que se inventó este asunto, porque hasta 1936 no había macroeconomía. La macroeconomía existe desde que aparece el libro de Keynes, el libro famoso, Teoría de la Ocupación, la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, y eso es lo que provoca la aparición justificada desde el punto de vista intelectual de los intervencionismos en materia de gasto estatal, ¿no? Ahí empieza todo. O sea, antes no era tan intervenido. Se puede decir que es la justificación que esperaban los políticos de esa época para darle más rol al gobierno. Bien, eso será cuando terminemos el mercado empresarial. Ok, bien, espero que todos estén bien, con ánimos de aprender, de eso se trata, entender bien la realidad económica y política. Estamos en un contexto bastante difícil, van a necesitar más que nada bastante economía para saber qué hacer, cómo protegerse, cómo salir de digamos, estos espacios de intervencionismo que van a crecer. Y de eso se trata, pues hay que agarrar ciertas herramientas de economía y utilizarlas a tu favor, ¿no? Bien, entonces, en la semana pasada estuvimos viendo capital como un elemento que ayuda a reducir el esfuerzo humano. Hay tres tipos de capital: el financiero, el intelectual y el físico, ¿no? De eso hablamos, dijimos que esto también era una puerta de entrada a la macroeconomía a través de una serie de políticas, digamos, de la política monetaria, a través de varios instrumentos, que eso lo vamos a ver con más detenimiento cuando lleguemos a la parte casi final de la segunda parte de este curso. Y era también un mercado microeconómico porque ayudaba a reducir ese esfuerzo productivo mediante la utilización de estos tres tipos de capital: el financiero, el físico y el intelectual. Eh, como ese mercado es bastante importante, le dimos bastante explicación. Tal vez este mercado empresarial nos tome un poco de minutos para poder explicar básicamente en qué consiste lo que en otro mercado se llamaría renta. Bueno, en este le vamos a llamar utilidad. Bien, siempre recuerden que en estos mercados factoriales, cuando se trata de uno de estos, y el último que estamos viendo es el mercado empresarial, o el mercado del factor empresarial, de hecho, no se puede escapar de estas tres dimensiones de la influencia que tiene sobre las decisiones de inversión, ¿no? Es la institucional, la social y la económica. Principalmente la institucional es todas aquellas reglas de juego que le permiten a los tomadores de decisiones anticiparse, hacer predicciones sobre las decisiones que van a tomar de aquí al futuro. En materia de justicias, tienen que estar de alguna manera garantizadas sus activos, sus propiedades, porque de hecho sin ese marco institucional de defensa de los derechos a la vida, a la libertad y la propiedad, va a ser difícil que alguien entre a invertir, ¿no? Por eso la justicia, que es el árbitro del gobierno, pone, digamos, en una balanza de manera imparcial todos aquellos conflictos de derechos y toma decisiones, ¿no? A quién le corresponde qué, tal, o restituye lo perdido, ¿no? Porque a veces la colisión de derechos hace perder a uno y ganar a otros. Y la justicia restitutiva, ¿no? Es la que empleamos nosotros los liberales clásicos, la justicia restitutiva, entendido como cualquier daño se
se restituye, se pone en la mesa aquello perdido, ¿no? Claro que hay cosas que no se pueden devolver, la vida, por ejemplo, pero hay formas de compensar, al menos de una manera armónica, el tema de la vida, ¿no? Dice, bueno, la persona que perdió la vida, si bien no se puede devolver la vida a esta persona, ¿qué podría hacer la justicia y de qué manera la justicia restitutiva podría ayudar a eso? Bueno, lo que a veces utilizan es los bienes materiales, cuánto es lo que perdió la familia en términos de ingreso. Esa es una parte, no es todo, pero ayuda a, ¿no?, generar estos espacios de justicia, ¿no? Restituir ingresos perdidos producto de la pérdida de una vida. Seguridad se entiende como esa garantía constitucional que el gobierno da a todos los ciudadanos para que puedan vivir en paz, sin ningún riesgo de perder la vida a manos de terceras personas. Derecho a propiedad, toda facultad, también blindada constitucionalmente, jurídicamente, que le faculta a los individuos transferir, usufructuar, disfrutar y destruir. 4 facultades, y el ambiente político ha referido básicamente a no alterar las reglas de juego con cambios de gobierno, con cambios de autoridades, ¿no? Eso es lo que debe la institucionalidad proveer a los decisores de inversiones. En lo social, las tasas de migración e inmigración deben de alguna manera digamos, ponerlos en términos de que mayor migración implica una disminución de la población, o si hay mayor inmigración, estaríamos hablando de mayor población. Migración mayor que inmigración, menor población, inmigración mayor que migración, mayor población. Si es menor población, menor inversión, menores bocas, menor atención médica, menor atención en servicios educativos, la producción debe bajar porque no puedes atender más para menos personas. En cuanto a la tasa de natalidad y mortalidad, se dice que la tasa de natalidad, al ser mayor que la tasa de mortalidad, entonces la población se rejuvenece y es más productiva, tiene clasificaciones de inversiones según las edades y cambia la orientación en los servicios, ¿no? Para personas más juveniles tienen servicios y productos que van orientados a ese sector, pero si la mortalidad es mayor que la natalidad, entonces la población tiende a envejecer, por tanto, esas inversiones dirigidas a un público más juvenil se van trasladando hacia un público más adulto. Cambian las inversiones, cambian los productos, cambian los servicios, y es una economía mucho menos productiva, menos energética y bueno, tiene también sus implicancias en el tema de la producción, menos producción. Esto le ocurre a Europa, principalmente en la década del 80, donde empezó a bajar la productividad, no la producción, sino la productividad, que es el pago que se realiza a todos los trabajadores por producto elaborado. O sea, menor producto elaborado, menor paga, mayor producto elaborado, mayor paga. Y empezó a tener la economía a ciertas dificultades para crecer, ¿no? No se podía crecer con una población con mucha edad, ¿no? Se dice que una población es joven cuando está entre los 20 y 30. Cuando ya pasa de los 30 y pasa a los 40, ya la población no es joven, sino adulta. Ese es más o menos el rango para distinguir. Y luego la económica, tenemos estos indicadores del PBI, tipo de cambio, tasa de interés, inflación. Entiéndase por PBI todo lo que mide el factor riqueza. Tipo de cambio es la relación monetaria entre la moneda nacional y moneda extranjera. Tasa de interés es el precio del dinero, dependiendo del periodo que se va a tomar. Y la inflación viene a ser la pérdida de poder adquisitivo producto de la elevación de los precios. Entonces, estos indicadores pueden ser a favor o en contra. Si el PBI sube, anima a los inversores a invertir en esa economía, porque es una economía mucho mejor cuanto más produce, hay más empleo, más ingresos. Y cuando hay tipo de cambio hacia abajo, favorece a la inversión local y desfavorece al
a la inversión extranjera. Pero si el tipo de cambio, por ejemplo, como es ahora, ¿no?, que está en 3,84, si sube, entonces favorece a las inversiones extranjeras porque cambian más soles por los dólares o las divisas que trae, y eso puede en cierta manera ser una ventaja en relación a los competidores que usan monedas nacionales. Tasa de interés, mientras más bajo sea la tasa de interés, promueve el endeudamiento y a la vez la compra de factores de la producción, y la inflación, mientras menor es, se descapitaliza o pierde poder adquisitivo o pierde menos poder adquisitivo, lo cual significa mayor poder de compra, o en su defecto en el corto plazo, si es así, si la inflación es baja, tiene pocas ganancias el vendedor, pero si sube la inflación tiene mayor ganancia hasta cierto punto, porque la inflación, como es la subida general de todos los precios, entonces el empresario gana por el producto vendido, pierde cuando sube también el costo, y como los precios de la economía en general sube, entonces en términos de costo debería no subir tanto como el producto final. Si es así, gana. Si sube en el mismo porcentaje, no gana y por tanto le afecta al igual que al consumidor. Esos son los criterios de toma de decisiones de los inversionistas. Ahora pasemos al tema de hoy día. El tema es el mercado empresarial. ¿Qué se entiende por mercado empresarial? Bueno, hay un talento ahí que está presente en todos los que se dedican al emprendedurismo, empresariazgo, empresarialidad, donde tiene una especial perspicacia por descubrir nichos de mercado o llamados desajustes también, donde se aprecia que las personas tienen dificultades para satisfacer sus necesidades. Y con lo que hace el factor empresarial es unir dos mercados, el mercado de los recursos con el mercado de los bienes o del mercado de la insatisfacción, ya si lo quieren poner de esa manera, y articula. Es decir, el que tiene el recurso no sabe que hay otro grupo de gente que está insatisfecha, porque si lo supiera, estos mismos probablemente, no digo que todos, pero sí algunos, podrían directamente satisfacer, pero el empresario es el árbitro entre esas dos segmentos de mercado, ¿no? Porque ahí es un mercado donde alguien tiene el recurso y los que necesitan ese recurso para satisfacer su necesidad no saben dónde está, no saben quiénes son. Porque con ese recurso puede crear el producto o el servicio necesario para atender sus necesidades. ¿Quién lo conoce? Este tipo, llamado emprendedor o empresario, que descubre esos desajustes porque tiene una especial perspicacia que todos no lo tienen. Y al descubrir lo aprovecha. ¿Y cómo lo aprovecha? Actuando. ¿Y qué es actuar en el sentido económico? Es crear una organización que se ponga a producir esos bienes para atender a ese mercado de la insatisfacción. Entonces eso es empresarialidad. Ahora vamos a ver que hay dos tipos de empresarialidad. Primero vamos a ver cómo es el mercado. Ustedes van a ver, es un mercado de oferta y demanda. La O es de oferta, la D de demanda. Ya saben que la oferta va hacia arriba, a mayores precios, mayores cantidades ofrecidas, menores precios, menores cantidades dispuestas a ofrecer. En el segundo caso, el de la demanda, tiene un comportamiento diferente porque aquí el empresario es el que compra y es el que paga, trata de pagar menos y obtener más. Mientras suba esa utilidad, la empresarialidad, o sea, el empresario CEO, que significa el gerente general, no contratará gerentes. Lo que sucede es que acá estamos haciendo distinción entre gerente y empresario. Fíjense que el empresario es el dueño del negocio, el creador de la idea del negocio, es el que lo implementó, es el que consiguió el capital, o el que se asoció o tiene un directorio ahí, y él es el que tiene la visión del proyecto, sabe qué mercado es el que hay que atender, o sea, ve el aspecto muy, pero muy general, sin detallar técnicamente su trabajo. En cambio, los gerentes es otro mercado. Es el mercado de quienes puede apoyar la visión del empresario. Me refiero a gerentes de línea, por ejemplo, gerente de administración, gerente de finanzas, gerente de comercialización, gerente de producción, gerente de asesoría jurídica, gerente de marketing. Son puntos de apoyo del empresario CEO. Esto se ve en empresas medianas y grandes. En las chiquitas no vas a ver eso, porque el gerente es el mismo empresario.
Las empresas chiquitas es 1 o 2 personas o máximo 10, pero casi todo lo hace el empresario CEO, ¿no? El gerente es el punto de apoyo. O sea, es un descubridor también de oportunidades de ganancia. El gerente legal descubre oportunidades de cómo resolver casos de manera más rápida y económica para la empresa, o saber realizar documentos contractuales para obtener las ventajas necesarias para aprovechar un beneficio que está ahí de manera subyacente. En cambio, el empresario CEO le da directrices, da lineamiento, da políticas o establece la estrategia general, y los gerentes toman una parcela del área de la empresa, por ejemplo, lo que ve asesoría jurídica, toma esa parcela jurídica, ¿no? No es que él gerencia la empresa total, no, él ve nada más un aspecto muy particular del negocio. El otro también, el dedicado al marketing. No ve finanzas, conversa con el de finanzas para obtener los recursos necesarios para financiar su promoción de ventas o de producto, de innovación. Pero el de finanzas también ve su parte, no tampoco ve todo. Entonces, ¿quién reúne, quién lo sienta, quién coordina, a quién le da las pautas para realizar tal o cual tarea? Es el CEO, el empresario CEO. Pero ese es el empresario que yo digo que los contrata a los gerentes. El gerente es el cliente de la empresa. ¿Y qué es un gerente en nuestros términos? El gerente es un sujeto que, al igual que el empresario, ve parcelas de conocimiento dentro de la empresa, o sea, lo que se llama la división interna del trabajo. Y a través de esta división interna, el gerente ofrece soluciones, ofrece metas. No es un trabajador cualquiera. Si bien trabaja para la empresa, no es un trabajador en el sentido de que el empresario CEO compra horas. No, a él le compra resultados. Es como un gerente de ventas. Le pregunta en una entrevista, ¿y usted, en su experiencia, qué ha hecho? Y le dice, bueno, yo he estado en una empresa, he gerenciado digamos, el área de ventas, y he podido hacer crecer este negocio porque las ventas subieron en 15%. Y bajo mi gestión estaba en 10, subió a 15, y eso le reportó a la empresa varios millones de soles o dólares o algo así. Y eso es un logro porque lo hice en un año, ¿no? O sea, 15%, varios millones a favor de la empresa es un logro que se muestra. Eso es lo que compra el empresario CEO, el logro. Yo también quiero que mi empresa crezca, dice el CEO. Yo quiero que, además que crezca, te bonifico si quieres. Y ahí viene la parte de utilidad, ¿no? ¿Qué es utilidad? O sea, la utilidad viene a ser un conjunto de beneficios. Para comenzar, en este mercado gerencial, lo que menos incluso importante es el sueldo. El sueldo del gerente, que es lo que le paga el empresario CEO, es lo menos importante. Es como una línea base en cualquier negociación. Porque utilidades, que viene a ser el precio, el pago que realiza el empresario CEO para contratar a un gerente, se acuerda a través de XY, que ustedes ven ahí, que son metas, versus UI, que es utilidad. O sea, utilidad es un conjunto de beneficios que lo vamos a explicar uno. Entonces, el sueldo es línea base, no es lo más importante aquí. Entonces, es el piso. $10.000, por poner un ejemplo, ¿no? $10.000, 30.000 soles. Eso es la línea base, no es todo. Recuerden que el gerente no trabaja por sueldo, trabaja por metas, trabaja por logros. Si logra, le pagan. Vamos a ver. Primero, línea base, sueldo, promedio de mercado, sigamos $10.000. ¿Qué le añade? O sea, el gerente, ¿qué es lo que negocia? Bueno, 15% de tus ventas, otros dicen, te resuelvo los casos, los disminuyo tus casos legales en 30%, el otro el gerente de producción, aumentaré la producción en 12% en el primer trimestre, luego lo haré en 25%. Entonces yo voy suscribiendo como CEO un contrato con ellos de comprometerse a lograr esas metas, porque recuerden que el empresario CEO planifica lo que es el crecimiento del negocio. O sea, él quiere saber en el primer año si puede contar con gerentes que le pueda hacer crecer el negocio. En el área legal, en el área financiera, en el área, digamos, productiva, ¿no? Eso es lo que él hace. Y eso le interesa porque eso es más negocio
más ingreso, más paga y tiene contento a sus inversionistas, o sea, a quienes pusieron la plata, porque la plata es la que manda aquí, entonces le paga. Ok, entonces metas, línea base, sueldo, pero lo que viene es negociación pura. Gerente le dice, mire, además estoy interesado en poseer seguro de salud. Para mí, mi esposa, mis hijos, seguro de salud, seguro contra accidente. Además necesito chofer. Y si es digamos, una empresa más que mediana, es una empresa que ya empieza a ser grande, ya puede pedir casa. La empresa paga la casa. Entonces son paquetes de beneficios que se van añadiendo al sueldo. Mire, el chofer, un chofer a disposición tuyo, siendo tu gerente, ese chofer tiene que pagarle a la empresa. ¿Cuánto? 1.000, 2.000 soles mensuales. Eso es como si le dieran 2.000 soles al gerente. O sea, se va añadiendo al beneficio. De los 10.000 dólares mensuales, se le va añadiendo estos 2.000 soles. La gasolina igual lo paga la empresa. El carro que le dan, que puede ser un carro que lo pague con su propio sueldo, pero igual es un carro de la empresa que le está poniendo y un carro no baja de 14.000 dólares. Y para el nivel de gerente tiene que mínimo andar con Volvo, tiene que andar con un carro grande, ¿no? O un Audi, ese tipo de cosas, porque es la imagen de la empresa. Si, mira, yo le pongo el ejemplo de Sauder. Sauder es una empresa minera, ya de cobre, y factura 200, 500 millones de dólares anuales. Ahora, el presidente de la firma, que es de un grupo mexicano, en su caja chica, o sea, es como que abres tú tu mesa, debajo ahí tienes unos cajones y abres ahí está tu sencillo. Bueno, para la empresa le pone al presidente ejecutivo que anda pues aquí en el Perú, anda en Ecuador, anda en México, porque tiene inversiones el Grupo México en diferentes países. 1.000.000 de soles de caja chica. Ahí están los gastos imprevistos. Ah, tengo que viajar a Tacna, ¿no? Viaja. Se tiene que hospedar, no sé, en un hotel de 5 estrellas o cosas así. O tiene reuniones con autoridades para pedir permiso, ¿no? Para que levanten la fundición, un área especial, qué sé yo. Bueno, esos gastos de 1.000.000, eso también es parte de la negociación. Fíjese, hasta eso. Entonces, línea base, sueldo. Línea base, se añade que el seguro médico, el seguro de los hijos, la empresa paga el auto, paga el chofer, paga la gasolina. Entonces, ¿cuánto va sumando esos 10.000 dólares? Porque recuerden, no está jugándose aquí las horas, está jugándose los resultados. ¿A cambio de qué? ¿Usted cree que todo le da porque simplemente le da porque le gusta dar el empresario sí o no? Porque le dice, bueno, si yo te doy todo esto, haces crecer la empresa a varios millones. ¿Ah? O sea, no le está dando todo eso porque va a recibir a cambio varios millones por su gestión. El de ventas, ¿acaso no va a incrementar las ventas para que si le está dando 30.000, 40.000, 80.000 mensual y que eso multiplicado por 10 o 12 meses son cerca de 1.000.000 de soles? Bueno, si yo estoy apostando por 1.000.000 de soles por una persona que me va a hacer crecer mi negocio en 15%, yo facturo 20 millones, estoy recibiendo más de 2 millones de dólares. O sea, está más que compensado. Le estoy pagando cerca de 1.000.000 anual y recibo 2 millones anuales. O sea, sobrado, ahí hay 1.000.000 de ganancia. O sea, no crean que esto es como las negociaciones así de trabajador, trabaja por hora. No, acá trabaja por resultados y los resultados son millones, son cientos de miles. Sí, el otro puede no ser de ventas, pero puede ser de producción. Y yo como gerente de producción te puedo decir, mira, mi experiencia apunta a que yo puedo bajarte los costos. Ya no estás hablando de ventas, sino costos. Te los disminuye en 20%. Si está facturando 500 millones y sus gastos y costos sumado todo da 200 millones, lo cual significa 300 millones de dólares de ganancia, yo te bajo los costos 200, te lo bajo a 150, te estoy ahorrando 50 millones. O sea, es la habilidad empresarial de un gerente la que hace que la empresa gane o se ahorre. Entonces, ¿qué le costará de un autito, un chofercito, pagarle el seguro médico? Ya, ese es
el segundo, la segunda línea base. La primera del sueldo, la segunda de los beneficios sociales. La tercera es la que enseña la teoría económica en el ámbito de las decisiones o lo que se llama más comúnmente la teoría del agente principal. Lo que sucede es que los gerentes, si bien son personas de bastante responsabilidad, se le entrega mucho presupuesto, mucho poder de decisión, a veces la teoría económica ha descubierto que no siempre obran en el sentido del dueño. ¿Qué significa en el sentido del dueño? Los dueños son los principales interesados en que esa empresa crezca, en que gane, en que se revierte en beneficios, porque está arriesgando. Recuerda que la gente que mete dinero en la empresa asume un riesgo, y entonces trata de minimizarlo, trata de ser más predecible sus beneficios, entonces tiene que contratar a las personas idóneas. Entonces, lo que dice la teoría es que los gerentes, que no son los dueños, no obran en el sentido de los dueños, es decir, no sienten que la empresa es suya. Y si no es suya, entonces su gestión no es la de un dueño. Y un dueño, si el dueño tuviera las habilidades para gestionarla tan habilidosamente como los gerentes, podría hacerlo y lo sustituiría y haría ganar a la empresa mucho, pero mucha plata. Pero como no tiene esos talentos, porque no se dedica, son inversionistas, son accionistas, pero sí lo tienen otros, entonces la teoría económica descubrir que no tienen ese involucramiento incluso emocional de algo que no es suyo. ¿Cómo logras que conviertas esos incentivos que están ahí latentes en algo que cambie la perspectiva del que toma las decisiones estratégicas como son los gerentes? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que dar? Entonces viene lo que se llaman las bonificaciones. En primer lugar, si yo no le otorgo las bonificaciones cuando traspasa una meta, por ejemplo, yo en el contrato suscribo con la empresa y le digo que sí, que yo lo voy a hacer crecer 15% las ventas y esto va a significar que estoy cumpliendo si todo lo hago conforme al contrato. Y si yo hago algo que, digamos, no lo tenía previsto, pero lo hago con el ámbito, con el incentivo de ganar más, entonces le dice el gerente, el empresario CEO, bueno, si tú superas la meta, un punto porcentual encima de la meta, supongamos 16%, quedaron en 15 y 1% más significa $1.000.000 más, yo de ese $1.000.000 la bonificación te daré el 10%. O sea, por cada punto que vaya aumentando de la meta, o sea, no estando obligado, ojo, esto no es algo que se obligue a hacerlo, eso es si es que tú, y si lo quieres hacer, qué bien, te felicito, pero tienes este incentivo. Por cada millón que yo logre la empresa, te llevas tú el 10%. O sea, le pagas 100.000 adicional a lo que ya va ganando el gerente. ¿Y cuánto recibe la empresa? 1.000.000, paga 100.000 y se queda con 900.000. Fíjense el negocio ahí. ¿Y qué es lo que está pretendiendo el CEO hacer? Que se exprima a sí mismo. O sea, que el gerente dé la máxima capacidad posible. Y ese es el punto que digamos, no hay un método científico, salvo el que estamos hablando de los incentivos, como para tú tener la certeza que él va a dar, o que tú te vas a dar cuenta que él puede dar más. O sea, no hay forma de tener un método que tú, por una serie de, no sé, estudios actitudinales o profesionales, ¿no? Tengas la certeza que él puede dar más, porque si tú tienes esa certeza, pues te tratas de evitar el pagar esa compensación adicional. Simplemente en el contrato ya no le pones 15, le pones 16 o 17,
porque como ya tú lo has mapeado bien, entonces tú ya has determinado que su capacidad hasta 16 o 17. Y de eso se trata, que él dé lo máximo, pero él va a dar lo máximo siempre que tenga los incentivos. Y eso es lo que la teoría económica todavía no ha desarrollado, es cómo te adelantas al hecho que la persona puede dar más antes de que él diga, bueno, ¿cuánto sería el logro si estoy por encima de la meta? Fíjese, o sea, eso todavía no está de alguna manera establecido científicamente. Pero bien, el otro punto que te enseña la teoría del agente principal es que al gerente hay que darle lo que se llama opciones de compra, que es una posibilidad que la empresa le da al gerente cuando lanza un paquete de acciones. Porque ustedes saben que hay forma de financiarse la empresa. Una empresa para crecer necesita financiarse. Entonces recurre al banco, recurre a la bolsa de valores o recurre al endeudamiento externo. El del banco es caro, ¿ya? Porque tiene tasa de interés, comisiones, etcétera. Y la bolsa de valores, el financiamiento, es decir, yo vendo mi propiedad a cambio que me den dinero, es barato. O sea, digamos, lo que tú le vendes es el paquete de acciones, el valor de la acción. Es más barato que pedir préstamo a un banco. Lo que sucede es que el banco es anónimo, es decir, te da el préstamo y no le dice a la gente te presté y tanto te di. En cambio, en la bolsa de valores, para tú recibir dinero por la propiedad, o sea, la acción es una propiedad, y la vendes, la pones en juego de la bolsa, te expones como dueño al escrutinio público. Eso quiere decir que tu vida personal, tu vida, digamos, pública, es necesaria que esté transparentada, porque los que compran los paquetes de acciones y que quieren ser tu socio, porque al hacerte de propiedad, prácticamente estás comprando una parte de la empresa, es para participar en el directorio. Los accionistas participan en el directorio. Entonces, si yo de afuera entro a un negocio, yo mínimamente tengo que saber quiénes son los dueños del negocio. O sea, yo puedo hablar con el dueño del negocio, puedo congeniar, puedo tener la misma visión de crecimiento con ese dueño, el que está ahorita en la toma de mando del gerente. ¿Y qué pasa si el gerente es un tipo que tiene una vida desordenada? Una vida, digamos, tumultuosa. Digamos, a ver, cuando digo eso, tiene una vida muy riesgosa. O sea, a ver, es un tipo que hace deporte, aventura, se tira del parapente, realiza carreras en su tiempo libre, ¿no? Realiza competencia automovilística, le gusta el cross, el motocross, el bicicross. Entonces yo cuando lo miro, claro, que el espíritu deportivo siempre es bueno, ¿no? Porque te da ciertas actitudes competitivas, pero acá me está poniendo en riesgo la empresa. ¿Qué pasa si se accidenta? O sea, y yo lo que compré de acciones porque la estaba viendo que crecía la empresa, y si se va él ya no hay nadie que lo reemplace. O sea, yo tengo que saber con quién me voy a asociar. Entonces uno no se puede asociar con cualquiera. Uno tiene que asociarse con gente decente, con gente que te dé la seguridad que va a hacer bien las cosas. Por ejemplo, otro asunto. ¿Qué pasa si él tiene una vida familiar desordenada? Digamos, 2 veces divorciado, qué sé yo, cosas relacionadas a un divorcio muy accidentado, que tiene pues ahí asuntos sin arreglar, ¿no? No tiene una familia bien constituida. Entonces tú ves desde afuera, como inversionista, y dices, oiga, si este trata así su familia, si tiene una vida muy accidentada, ¿cómo será cuando gestione la empresa? Tal vez ya ni siquiera nos podamos llevar bien, de repente le doy una sugerencia para que mejore la empresa y lo puede tomar a mal. O sea,
¿Qué garantía? Entonces, ese es el tema de la bolsa. Financiarte vía pública, o sea, vía el público, es que tienes que pasar por esos eh, exámenes del escrutinio público, ¿no? O sea, ese es el riesgo de las empresas peruanas, por eso que no les gusta sacar su empresa a la bolsa, porque sabe que lo van a expurgar, le van a sacar todo lo que es la personal, si es buen pagador de impuestos, si ha tenido problemas con la policía, si ha tenido problemas con la justicia y todo eso, ¿no? Ya. El tercero de los bonos, eso también es medio caro. O sea, a nivel internacional, si lo quieres hacer, también tienes que pagar por ese dinero que tú recibes de inversionistas institucionales, tienes que pagar, ¿no? Entonces, el de la bolsa es el más barato, ¿ya? Entonces, ese gerente, si tú le das las opciones de compra, le estás diciendo al gerente, tú como CEO le estás diciendo, mira, yo antes de ponerlo en venta al público, te doy una preferencia, unos derechos de compra preferencial. ¿Cuál es el objetivo? Incorporarlo al directorio como minorista, digamos así, ¿no? Para que él se sienta dueño. Y entonces su gestión ya no lo va a hacer por lo que el contrato le dice, sino porque él como interesado, siendo parte, dueño de la empresa donde trabaja, realice las acciones necesarias para darle mayor valor a la empresa en términos de crecimiento, finanzas, pago de impuestos, mejor contratación laboral, mejor producción, porque es su empresa. Si lo gestiona mal, él se arruina junto con los otros dueños. Eso se llama derecho preferencial de compra. Eso te lo enseña la teoría agente principal. Ese es el paquete de utilidades que está en juego, no es el sueldo, son todo eso que he mencionado, desde bonificaciones, compensaciones, derechos preferencial de compra de acciones y los beneficios sociales, familiares, médicos y todo eso. Eso es el paquete que se llama utilidades. Entonces, el empresario CEO va a tratar de pagar lo menos posible y conseguir la máxima meta. En cambio, el gerente le puede ofrecer más meta a más utilidad. Menos meta, menos utilidad, ¿no? Ese es un poco que quería explicar este punto con ustedes. ¿Hasta aquí captaron la idea del mercado empresarial? ¿Lo tienen claro? A ver, chat. Ok, Pierre dice que sí. O sea, no hay problemas de entendimiento. ¿Cierto? No hay problema. Entonces, podemos ir cerrando temas. A ver, vamos a cerrar con esto. La empresarial hay de dos tipos. Hay de la oportunista, esa es la que detecta la oportunidad de hacer negocio, y hay la innovadora. O sea, trabaja, mejora y supera lo establecido. Esa es la de Schumpeter. La de Kirchner es, yo veo donde se vende barato, o sea, compro barato y lo ubico en el mercado donde lo pueda vender más caro. Ese es del oportunista, ese es el coordinador de dos mercados. Entonces, esas son las dos. Entonces, para ir remarcando, la oferta de la empresarialidad son de los gerentes que ofrecen sus talentos para resolver problemas y establecer metas de crecimiento del negocio. Y la demanda de estos gerentes la constituye el gerente general, llamado CEO, ¿no? Chief Executive Officer. Ese es el mercadito que estamos hablando, que es muy chico, ¿eh? No es algo, tú sabes, los gerentes son pocos y muchos son los trabajadores, ¿no? Por eso no se le da la debida importancia, porque como es tan pequeño, pero esto ocurre pues en empresas grandes, por ejemplo las mineras, ¿no? Por ejemplo, la rotación de gerentes en el sector minero es bien baja. Cuando digo rotación, me refiero al número de veces que contratan a un gerente en el año. Casi nunca hay rotación, cada 4 años, 5 años. ¿Y por qué? Porque son tan especializados los gerentes. O sea, encontrar un gerente para una empresa
de cobre, de extracción de cobre, de venta de cobre, comercialización, fundición, y que sea en Sudamérica, particularmente el Perú, y se encuentra en los Andes, etcétera, no es lo mismo que un gerente de estaño en un país como el Perú, que está en el norte, en las cordilleras de los Andes, y que conoce bien cómo funciona el mercado local, las comunidades, etcétera. No es lo mismo ese gerente si tú lo pones en Australia, también de cobre, pero no hay Andes ahí. Las comunidades son de otro orden, o sea, son originarios de otra raza, etcétera. O sea, es tan especializado que tú no puedes encontrar para ese tipo de negocios un tipo de gerente en especial porque es muy escaso. Entonces casi poco rotan, o sea, casi un gerente se queda casi toda la vida haciendo carrera en la empresa. Y cuando hay rotación, o sea, cuando ya, bueno, se tiene que ir por razones X, los sueldos de esos y todos los beneficios lo cuadruplican. Eso me he enterado por amigos de la minería. 4 veces. Cuando está en una empresa A, gana 100, pasa a una empresa B, gana 400. Por decir así, 4 veces más de lo que ganaba. Porque es tan escaso que es bien difícil soltarlos, ¿no? Y casi acceden a todo lo que le piden, ¿no? Entonces, en este mercado ya ustedes han detectado que la oferta y la demanda funciona, pero en unos niveles distintos al tema de precio y cantidad, porque acá son más el ámbito cualitativo del beneficio y ciertas líneas de negociación sí tienen números, tienen montos y ahí es donde hay puntos de negociación que son objetivos, ¿no? No olvidar que este mercado tiene de 2 tipos de gerentes, los gerentes innovadores y los gerentes emprendedores o oportunistas, porque hay empresas como la minería, donde la innovación no está en el producto, sino en los procesos internos, en la producción, la distribución, en la adquisición, en la logística, etcétera, ¿no? Entonces, ahí el tipo de empresario, del emprendedor, del gerente, es más conveniente para esa línea de producción tipo minería, donde los productos no son lo que cambia. O sea, un concentrado de zinc casi no se innova a través del tiempo. Es del tipo oportunista. O sea, detecta dónde es más barato, más económico y lo coloca donde es más caro, etcétera. En cambio, cuando los productos son de tipo innovador, cuando el producto es lo que marca la diferencia en la competencia, recuerden que minería es costos, o sea, innovación, producto no hay nada. En el caso de empresas, por ejemplo, de servicios de telecomunicaciones, ahí sí la innovación es un determinante por el factor tecnológico, ¿no? Que le da a estas empresas valor agregado en sus ganancias. O sea, cada vez que tú haces mejoras tecnológicas en tus servicios, por ejemplo, dicen, ya el internet no es de 10 gigas, sino va a ser 60 gigas. Ya, eso es valor agregado. Eso se hace con innovación. Ahí sí necesitas gerentes innovadores en cualquier área, porque la innovación, el servicio, el producto sí es lo que se vende como valor agregado. No es el proceso interno de cómo produce, sino es el producto ya terminado que se vende, ¿no? Bien, entonces eso es lo que quería mencionarles. Se podría decir que hasta aquí hemos terminado la primera parte del curso, que es la parte de la economía libre, la del libre mercado, el free market o el laissez-faire y todo lo que te enseña los austriacos, los public choice, los monetaristas y todo eso. Bien, ahora vamos a ir a otro asunto. Vamos a salir de acá y nos vamos a el tema de la macroeconomía. Entonces no tienen preguntas, ¿no? Sobre esto. Ya, acá estamos en otro lenguaje, ¿eh? Acá cambia todo. A ver, la macroeconomía, ¿es una disciplina? Sí.
¿Desde cuándo? Desde el siglo XX, sí, del siglo XX. A partir casi oficialmente del libro de Keynes, esta es la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Y es el libro que crea la macroeconomía, porque antes no había macro. ¿Qué había? Había eso que antes se llamaba la microeconomía clásica, que apenas veía el tema de ciclos económicos. O sea, ciclos económicos era por qué el PBI sube, por qué el PBI baja, por qué cada cierto tiempo el PBI baja o sube, pero no había más. O sea, todo se dejaba en un análisis microeconómico, o sea, de las fuerzas de la oferta y la demanda, y se explicaba en términos de capital, y había un modelo que se utilizaba muy antiguamente, que se llama el modelo de Harrod-Domar, que era un modelo de crecimiento clásico en base a la inversión privada, y que había ciertas dificultades que todas las economías atraviesan, es cuando hay un tipo de expansión crediticia, ¿no? Que genera ciertas burbujas, pero no era del todo, digamos, macroeconómico, ¿no? Porque siempre el análisis era el capital, el dinero y tecnología por ahí para referirse a innovación, y que eso eran los factores de crecimiento. O sea, no había mucha discusión hasta 1922, 23 más o menos, en la entreguerra, donde las economías empiezan a experimentar una serie de desajustes. Y en las entreguerras que había, pues proteccionismo, ¿no? Como es obvio, el proteccionismo en épocas de guerra. Siempre que hay un país que se pone en guerra con otro, cierra los mercados, no deja pasar los productos, no deja enviar, exportarse. Entonces, y cuando tú lo haces con uno de los que es uno de tus contrincantes políticos, militarmente hablando, etcétera, ese tiene amigos. O sea, tu enemigo tiene amigos, y esos amigos son tus socios comerciales. Entonces el amigo del enemigo tuyo te cierra el mercado a ti. O sea, siendo tu socio. ¿Por qué? Como políticamente es amigo de él, entonces te ve también como parte de ser enemigo tuyo. Y entonces él cierra mercado. Entonces, en una época de guerra, entre 1914 y el 18, Alemania, pues que declaró, invadió pues Austria, después Polonia, etcétera, generó una serie de consecuencias no previstas, porque hasta 1914, desde 1840 hasta 1914, la economía mundial era liberal. Inglaterra era digamos así, el país ejemplo de libre cambismo, libre flujo de capitales. Acá las inversiones son bien conocidas de los ingleses, desde digamos así, las inversiones inglesas en el campo financiero, Banco de Londres, los ferrocarriles, por ejemplo, en la sierra, todo fue financiado por los ingleses. O sea, nosotros tenemos una relación comercial, económica con Inglaterra más profunda de lo que ustedes creen. O sea, eso estamos hablando desde el siglo XIX, ¿ah? Con Estados Unidos el XX. Pero, ¿por qué creen que la moneda peruana se llamó la libra peruana? Era porque era la imitación a la libra esterlina, la libra inglesa. Y nosotros adoptamos primero la plata y luego el oro. Y acá mucha inversión inglesa, entonces era fácil tener comercio con ellos, ¿no? Con Europa principal. Estados Unidos todavía no asomaba como potencia. Potencia es en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial. Eh, entonces, hasta ahí, hasta 1922, se comportó la economía en los términos conocidos. Después, cuando hubo ya el tema de la bolsa de valores en Nueva York, que se desploma desde 1928 hasta 1929, porque cerca de un año fue el desplome, no es que claro, fue en octubre, digamos, en los últimos porcentajes de descenso de la bolsa, pero en realidad la crisis comenzó en julio de 1928 y terminó en octubre de 1929. Ahí cayó 500 puntos, para que tengan idea de la magnitud, ¿no? Si
cae en un día 5%, eso le llaman en los titulares del mundo financiero, le dicen el lunes negro, martes negro, miércoles negro. 5%, ¿ah? Que son 5 puntos. Pues. Con Estados Unidos cayó 500, ¿ya? O sea que imagínense la catástrofe de mitad de bancos quebraron, mitad de empresas quebraron, 1 millón de desempleados en un año. Entonces esto generó inquietud en los investigadores, los historiadores monetarios. ¿Qué pasó? ¿Por qué Estados Unidos llegó a ese desplome? ¿No? Entonces, las respuestas que daban, entre ellas la que dio Mises, Hayek con su teoría del ciclo económico, no le dieron tanto eco como la que dio el señor Keynes. Porque el señor Keynes le dio otras categorías que eran poco ortodoxas. Cuando digo poco ortodoxa es, a ver, si tú tenías en la ecuación, ahora vamos a ver esa ecuación a continuación. Tú decías, el PBI depende de, antes de Keynes era, depende del consumo de las familias, depende de la inversión de las empresas, depende de lo que exporte el país y depende de lo que importe el país. Eso era todo. Cuando Keynes mete el tema ya de su protagonismo académico, introduce una G. O sea, antes no existía eso, pero luego lo introduce. ¿La G de qué? De gasto de gobierno. ¿Y qué cosa dijo para introducir? Bueno, dijo así, el capitalismo es altamente inestable y el que lo va a estabilizar es el gasto público. ¿Y de dónde cree que sacó eso Keynes? De que el capitalismo es inestable, tiene periodos de enriquecimiento, luego tiene periodos de empobrecimiento. Él había leído a Marx. Él conocía ese tema del marxismo. Pero claro, él dice, yo no es que yo no era marxista, nadie dice que Keynes es marxista, pero que tomó el diagnóstico marxista para decir que el capitalismo es altamente inestable. Eso sí, no hay duda. O sea, tiene una visión del capitalismo muy fúnebre. Después, Milton Friedman, que es digamos, un premio Nobel después de 1976, él escribió, conjunto con Anna Schwartz, un libro bien famoso que se llamó La historia monetaria de los Estados Unidos, 1860, 1900, no sé cuánto. Lo que quiso decir Friedman era, si no hubiese sido por la poca flexibilidad de la banca central me refiero a los bancos, porque había Banco Central, que eso se instaura luego en 1929, no, 21 en Estados Unidos y 22 en América. Si hubiese sido más flexible, la banca central hubiese dado la liquidez necesaria a los bancos para que no quebraran, porque ahí la idea era que un banco central no debería financiar a un banco quebrado, pero bueno, eso es lo que decía, que no actuó con la debida rapidez el Banco Central para darle la liquidez necesaria a los bancos. Entonces, al no tener rápido los disponibles para darle a la gente sus ahorros, es que se vino abajo. Pues basta que un banco no entregue la plata a sus ahorristas, se despierta el pánico, y el pánico significa todos van a la ventanilla a retirar, y en ese momento ustedes saben que el banco, todo lo que te dice que tienes ahorrado en realidad está invertido. O sea, nada de lo que tú dices, nada de lo que te muestra el banco en tus cuentas bancarias está físicamente invertido. O sea, está en manos de las empresas. Tu dinero lo tienen las empresas, porque las empresas la tienen por la concesión del crédito que le ha dado los bancos a las empresas. Si no, ¿cuál es el negocio del banco? Es prestar, no es pagarte a ti intereses a tu... ¿Cómo se llama? No es pagarte solamente intereses a ti. El negocio consiste en prestar tu dinero. Bueno, ese tema de Keynes, como vio así la economía fúnebre, entonces dice, voy a tirarle una tabla de salvación al capitalismo, porque el capitalismo sigue siendo para mí el sistema más completo que el marxismo y el comunismo.
Entonces él dijo, bueno, esta disciplina que yo propongo le va a dar estabilidad económica a la economía. O sea, ya no se va a ver las fluctuaciones así tan al estilo 1929, porque la del 33 fue peor todavía. O sea, si el 29 dio eso, la del 33. Entonces, esa práctica poco ortodoxa de la economía que lo introdujo Keynes sirvió de pretexto para las economías altamente intervenidas de continuar con esa propuesta. O sea, le dio la justificación intelectual, en otras palabras. No es que los políticos sean los inventores, no, acá el señor Keynes dijo eso. O sea que se lavan las manos y dice, el señor Keynes van a tener que preguntarle por qué técnicamente el gasto público es mejor que el gasto privado para estabilizar la economía. Ya, entonces ahí los políticos se lavan la mano, es un asunto académico, yo no me voy a poner a investigar. A los académicos pregunten, mientras tenga validez. Eso fue por allá, por el siglo XX, 1940, 1950. Bueno, hasta ahora, fíjense, queridos amigos, hasta ahora se aplica esto en las propuestas de gobierno. Hasta ahora, a pesar de su demostración de que no es útil para economías que buscan crecer, etcétera. Sin embargo, miren cómo se sigue aplicando, por lo popular que es para los gobiernos tener el control de la economía para ser el gobierno el salvador, el estabilizador y todo eso, ¿no? Bien, eso es un poco el preámbulo de por qué la macro, por qué estudiamos la macro, por estos temas de los ciclos económicos. Vamos a ver. Un indicador que es muy importante en la macroeconomía es el Producto Bruto Interno, ¿ya? Vamos a entrar ya con los lenguajes de la macro. Entendido como el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales, ¿no? Producidos en un país durante un periodo dado, ¿ya? Porque acá, si bien dice país, no significa que no puedas obtener el PBI desde un punto de vista regional. Yo puedo obtener, si determino bien las cantidades y los precios de lo producido y lo vendido en la región de Huancavelica, yo puedo sacar el Producto Bruto de Huancavelica. Como de hecho hay Producto Bruto de Hong Kong, y siendo Hong Kong una región administrada por China. Pero es que se puede, porque el tema es la metodología. Tú obtienes el PBI por una multiplicación de todos los precios por todas las cantidades producidas y vendidas. Entonces, este Producto Bruto Interno, que es el medidor, digamos así, del bienestar de una población, tiene 4 elementos ahí importantes. El valor mercado, que es todo lo que se considera aquí en el PBI, son productos y servicios terminados. Tiene precio, tiene un valor en el mercado. Está producido en el territorio, ¿no? Por eso se dice Producto Bruto Interno, no externo, de acá. Y puede ser un periodo por año, que es la modalidad tradicional, pero también puede haber PBI por trimestre. O sea, ¿se puede sacar un PBI de 3 meses? Sí, también. O sea, en menos de un año, sí se puede. Pero lo tradicional es un año. Eso es para que vean algunos indicadores importantes, en este caso el PBI, porque era simplemente decirle a los que preguntan, ¿y cuánto vale la riqueza de un país? Esa pregunta, fíjense, en el siglo, los comienzos de la economía, no había eso. La gente de Adam Smith, hasta antes de Keynes, no se preguntaba cuánto es la riqueza de un país, se preguntaba cuánto vale un auto, cuánto es la riqueza de ese millonario, pero no, ¿por qué tenías que tú preguntarte la riqueza de un país? A menos que fueras un investigador económico, ¿no? Pero la gente común y corriente necesita tener en su cabeza el PBI para hacer su compra de naranjas, o de mantequilla, de pan, o cuando gana un sueldo necesita saber el PBI. No es útil, porque las personas ven economías particular, no ve economía del país.
Entonces, el PBI es un medidor para la política, para los que están involucrados ¿cómo se llama? Los asuntos públicos. Pero una madre de familia, un trabajador del sector transportes, un taxista, ¿para qué le sirve el PBI? Si no vas a gobernar. Entonces, por eso el hecho de que Keynes haya puesto ese tema de la macroeconomía es más para los que están interesados en la política. Pero la vida particular de las personas, su casa, su familia, su trabajo, cuánto gana, los recibos de la luz, del agua, el teléfono, salgo a la calle, no quiero ser asaltado, el crédito que me está cobrando, las tasas de interés del banco, eso, hasta ahí nomás. No es necesario saber el PBI. Entonces, fíjense el ámbito de la discusión, ¿no? O sea, cuando ustedes estén hablando de PBI, ese no es el ámbito de la discusión de la gente común y corriente en sus casas. No están hablando de PBI. Pero se enseña porque yo sé que a ustedes les interesa un poco la política, ¿qué está pasando, no? Bueno, se enseña, hay que entender qué cosas están hablando los que toman las decisiones, ¿no? Este flujo circular, que es un poco a los que nos interesa los asuntos públicos, nos dice lo siguiente: si tú lo pones lo que es necesario para saber exactamente cómo funciona y por dónde circulan los ingresos y los gastos, se podría esquematizar así. Hay dos mercados: el mercado de factores y el mercado de bienes, que es lo que ustedes ven en plomo. Ahí parte el análisis, ¿ya? Porque el análisis parte de ahí. Si hay dos mercados, que uno que ofrece bienes y el otro que ofrece los factores para ayudar a producir los bienes, entonces, ¿cómo es que se articula estos dos mercados? O sea, ¿por dónde se comunican? Ya, vamos a ver quién comunica con quién. Bueno, el principal, porque ese es el que mueve todo, el articulador, es la empresa. La empresa es la que toma la iniciativa y es el que dispara con sus inversiones en los mercados factoriales. Ahí van a ver la flecha ahí que se va por allá para la izquierda, en azul. En el mercado de factores, ¿qué hay? Mano de obra, lo que vimos la clase pasada y una parte ahora con el tema de empresarialidad. Compra mano de obra, compra recursos naturales, compra máquinas, equipos y empresarios. ¿Y a quién? Bueno, se lo compra a los dueños, y los dueños son las familias. O sea, hay familias que son dueñas de recursos naturales, terrenos, campos agrícolas, yacimientos, por ahí tienen. Son dueños de recursos naturales, de ganado, ¿no? O sea, término vegetal, mineral y animal, ¿no? Eso como nos enseñan los recursos naturales. Hay otros que son dueños de su mano de obra, son familias que trabajan y todos son empleados, esa es la mano de obra. El tercero, dueño de capital, tienen máquinas, equipos, herramientas, terrenos, marcas, franquicias, software, o sea, gente, familias que también tienen eso. Y por último, hay gente que son pues preparados y son empresarios gestores, se dedican a gestionar empresas. Bueno, ese punto de partida comienza con la empresa y luego se va de la familia recibe ingresos de parte de las empresas del mercado factor. ¿Qué viene después entonces? Bueno, si la gente ya recibió sus ingresos, entonces la familia tiene tres destinos que hacen con su dinero. Uno consume, uno ahorra y la otra paga impuestos. Que no figura ahí, pero se los menciono. Entonces la familia van al mercado de bienes y compra con esa letra C de la flechita roja. Bueno, cuando ya entra al mercado de bienes, compra lo que necesita, ¿no es cierto? Comida, ropa, servicios médicos, servicios educativos, servicios públicos, etc. Las empresas, que son las productoras de bienes y servicios, también
compran en el mercado de bienes. O sea, un banco Interbank compra televisores, un banco Interbank compra muebles, o sea, compra bienes terminados. Por eso la I de inversión que va al mercado de bienes. Y cuando las familias y los gobiernos y el resto del mundo compran en el mercado de bienes porque son sujetos, como cualquier otro, los gobiernos son personas que comandan un gobierno, pero compran porque necesitan comprar bienes, servicios. Ahí es donde entra lo que es los ingresos por inversión, o sea, la I, la C, la G, la X menos M. O sea, cuando las empresas compran a empresas, eso se llama inversión. Cuando las familias compran en el mercado de bienes, se llama consumo. Cuando el gobierno compra en el mercado de bienes, es la G de gasto, gasto público. Y cuando el resto del mundo compra en el mercado de bienes peruanos, o sea, extranjeros compran bienes, o sea, eso se llama exportación para nosotros, eso se llama exportación menos importación o llamada exportación neta. Así es como es un poco el flujo circular, los dineros y los productos. Estas G es la que no había antes y que se introdujo con Keynes, esta G de gasto del gobierno. Algo importante que nosotros en economía vemos es que todas estas acciones empresariales se hace y se repite digamos, con la debida atención en el factor inversión. Porque el factor inversión para nosotros tendría que ser ese stock de renovación de los bienes y servicios que se gastan por unos nuevos. Porque si no se hiciera la inversión, todo envejecería. Las máquinas envejecen, las herramientas también, la infraestructura. Entonces, ya no se puede pedir que una empresa siga creciendo si es que no hace renovación de capital. Ese gasto se llama inversión. El gasto en capital se llama inversión. El conglomerado de activos que tiene tu empresa se llama capital, se llama acervo o stock de capital. Cuanto más renovado esté el stock de capital, rinde más producción tu unidad económica, sea empresa, sea corporación, sea un holding, etc. Esta inversión no es gratuita, porque las inversiones a veces se hacen con ahorro propio y a veces se hacen con ahorro prestado, o sea, se pide a otros que tienen ahorros. Nosotros le ponemos, porque esto van a ver ustedes una ecuación que va a ir apareciendo, nosotros le ponemos a la inversión bruta IB, porque hay inversión bruta y inversión neta. Y esta inversión bruta, que es necesaria para crecer, para restituir lo que se gasta y encima para crecer adicionalmente, por el ahorro privado en un país, por el que el gobierno tiene dinero para invertir, eso también es una inversión que significa impuestos netos menos gasto de gobierno, y porque el mundo te financia a ti ese stock de capital, o sea, las máquinas, los equipos, las herramientas, los software y todo eso. Repito, la inversión bruta que es necesaria para crecer, no solamente mantenerte, sino crecer, se financia bajo tres fuentes de ingresos. Una es por ahorros privados, que puede ser un ahorro privado de familias o ahorro privado de empresas. La otra es porque el gobierno tiene la plata para invertir. Inversión bruta en el gobierno puede ser, por ejemplo, máquinas, equipos, herramientas, carreteras, caminos, hasta donde pueda llegar el gobierno, porque hay economías donde le permiten hacer todo y hay otras que no. Y lo que pueda hacer el resto del mundo, en tanto te mande los equipos, las herramientas, que eso es también un financiamiento hacia el país que lo va a recibir. Eso se llama exportación o importación neta, porque la M es importación menos X, que es exportación. Entonces, esas son las tres fuentes de financiamiento de la inversión para crecer.
Y acá está la ecuación que no se mareen mucho, o sea, acá nomás lo que quiero decir es lo siguiente. Eso que acabamos de decir que se financia por los 3, lo vas a ver en esta ecuación de acá, la 5. 5 IB es inversión bruta, que es igual a S, ahorro. Ese es el ahorro privado, la S, y el ahorro del Estado es la TN menos G. TN significa impuesto neto, porque está en inglés, pues tax net de neto es impuesto neto menos gasto de gobierno, o sea, lo que está en rojo es ahorro interno, o sea, es recursos que tiene la propia economía para financiar la inversión dentro de la economía, y la que está en verde vendría a ser lo que recibimos de afuera. Si algo recibimos de afuera, no es gratuito, tiene que ser algo prestado. O sea, los extranjeros envían algo no a título gratuito, no son donaciones. Entonces eso se llama endeudamiento externo. Entonces lo rojo es con plata de adentro y lo de afuera es con plata de afuera. Porque es una serie de combinaciones, o sea, esta ecuación sale de la combinación del 1 con el 2, ¿no? Donde está ahí ingreso, por ejemplo, el 1 dice ingreso es igual a consumo más ahorro más impuesto neto. El 2 dice es el consumo más la inversión bruta más el gasto de gobierno más la exportación menos la importación. Lo igualas en la 3, la 2 con la 1. Ahí ven el signo de acá que es igual. O sea, el 1 y el 2 los combinas y empiezas a descartar, ¿no? A ver, si yo sé que acá hay C y acá hay C, la C con la C se va. Si acá hay S y acá hay B, eso es igual. O sea, no se va. La tasa, o sea, el impuesto neto que se financia o que financia el gasto público va a formar parte del TN menos G que está acá abajo. Entonces al final te queda la 4. Es la inversión bruta más el gasto del gobierno más la exportación menos la importación. Todo esto lo financia el ahorro privado más los impuestos. Porque recuerden que las familias tienen, cuando reciben un ingreso, hacen 3 cosas. Una es consume, la otra es ahorra y la otra paga impuestos. Por eso se le pone que el ahorro de las familias, que viene a ser el ingreso recibido, digamos, se suma más el impuesto que paga. Eso que viene a ser S más T es el ingreso que perciben, es la I de acá, ¿no? Recuerden que la I es el ingreso. ¿Y qué hacen las personas con el ingreso? Lo hace 3 cosas. Consume, ahorran y pagan impuestos. Entonces, esto vendría a ser como el PBI, ¿no? Y al final, ¿qué queda? Lo que tú quieres saber es, ¿y cómo se financia la inversión? La inversión es igual a, abres igual, y lo que es G pasa a ser negativo, X también pasa a ser negativo, M pasa a ser positivo, S se queda como positivo y T pasa como negativo. Como saben, T es impuesto, le resta al gasto público, por eso se agrupa. Lo que es importación es externo y se mata con exportación. Ahí está. Eso es un tema ya matemático, pero lo principal es que la inversión privada o la inversión en máquinas, equipos, herramientas se financia con ahorro privado, con ahorro del gobierno y con endeudamiento con el exterior. Eso es lo que quiere decir el financiamiento de la inversión. Bien, si esa es la ecuación, inversión bruta es igual a ahorro más el saldo positivo, que es TN, es impuestos netos menos G. La pregunta diría, ¿y qué cosa es impuesto neto? Impuesto neto es, viene a ser los ingresos que reciben de los particulares, o sea, el gobierno recibe impuestos. Nosotros pagamos impuestos al gobierno todos los días. Cuando compramos una cosa, estamos pagando impuesto indirecto. Pero hay impuestos que tú pagas que es positivo para el gobierno, pero el gobierno también de alguna manera transfiere esos impuestos a ciertas personas. ¿Sabían eso? Por ejemplo, algodoneros que reciben ingresos, drawback, por ejemplo, son transferencias de ingresos a ciertos grupos de presión que ganan esos espacios de influencia para que le devuelva impuestos. Entonces, por eso es que impuesto neto es, tú pagas impuestos y yo como gobierno te doy
parte de mis impuestos como subsidios. Entonces al final lo que entregaste menos lo que recibiste, no todos, digo, a una parte nomás de la población, es impuesto neto. Al final tú diste 100 y yo te entregué 30, ¿cuál es lo neto? 70, ¿no? Y el gasto del gobierno son esos desembolsos para comprar, por ejemplo, medicina para los hospitales del Estado. Ese es un gasto del Estado, ¿no? Y M importación y X exportación. Entonces dice, si el TN, si el impuesto neto es mayor que el gasto, se dice que ahí hay superávit del gobierno. En otras palabras, si los impuestos son mayores a los gastos, siempre va a haber sobra, ¿no es cierto? Va a haber dinero que sobre ahí. 2. Si más bien el impuesto neto, o sea, los ingresos del gobierno son menores a los gastos, se dice que está el déficit. Ahí tenemos el déficit del gobierno en estos momentos, 8% del PBI. Tercero, si las importaciones son mayores a las exportaciones, entonces pedimos prestado al resto del mundo. En el monto igual a M menos X. Y si las importaciones son menores a las exportaciones, entonces el resto del mundo se pide prestado de nosotros. Porque a veces ocurre eso, nosotros tenemos a veces superávit, quiere decir que ha ingresado más divisas de la que ha salido, o en el caso contrario, a veces sale más divisas de la que nos entran, ¿no? Recuerden que las divisas que salen son por importaciones, las divisas que entran son por exportaciones. Eso más adelante lo vamos a repetir, pero se los adelanto. ¿Va captando hasta ahora? ¿O tienen alguna dificultad? Aquí hay algo, tal vez, no sé, se hayan salido del cuadro, no entienden antes de seguir avanzando. ¿Está bien entonces? No hay preguntas, están calladitos. A ver. Quizás podría dar algún ejemplo para cómo se desarrolla todo esto, o sea, un caso real, a ver, para entenderlo mejor. Creo que más adelante hay. Porque ahorita estamos en los conceptos. Ah, ya, está bien. Sí, más adelante lo vemos. Stock de capital. Entonces, ¿qué es? Planta, equipo, inmuebles, terrenos, construcción, inventarios, materias primas y bienes, ¿no? Eso se llama capital. El stock, o sea, el conjunto, el acervo, ejerce una gran influencia sobre el PBI. ¿Por qué se dice país capitalista? País capitalista es aquel país que posee mucho stock de capital, ¿no? Muchas máquinas, muchas herramientas. A veces ponen, ¿cuánto es el capital per cápita en una economía? O sea, ¿cuánto hay en máquinas, cuánto hay en herramientas, cuánto hay en equipo, cuánto hay en software, cuánto hay en activos financieros? Y eso lo dividen entre el número de la población. Y ahí sale un valor. Cuanto más alto es el valor, se dice que ese país es más capitalista. Cuanto es más bajo ese valor comparativamente con otros países, se dice que ese país es menos capitalista. Cuando tú ves en países pobres africanos, es que esos países tienen poco capital, mucha mano de obra, pero poca máquina, poco equipo, poca herramienta, pocos inmuebles, pocas materias primas, pocos bienes, pocos inventarios, pocas construcciones. Son pobres porque todo lo hacen de manera manual. Entonces no se ayudan de las máquinas porque no hay capital. ¿Y por qué no hay capital? Porque tiene un marco institucional muy pobre que no atrae inversiones. Es muy socialista, para ponerlo de otra manera. O sea, no permite que el mercado libre funcione. Donde hay necesidad, hay inversiones. Donde no hay necesidad, no hay inversiones. Así de simple. ¿Qué hace que el acervo crezca o disminuya? Uno es, la inversión hace crecer y más bien la depreciación la disminuye.
Y ahí vamos a ver ejemplos. Fíjense, este es un ejemplo. A ver, vamos a ponerlo así. Inicialmente tenemos un negocio, ¿ya? Stock de capital inicial, 10 máquinas fotocopiadoras. ¿Ya? Es un negocio de venta de servicios de fotocopiado. Entonces, ese negocio tiene un stock inicial de capital de 10 máquinas fotocopiadoras. Y esas son las que trabajan y sacan fotocopias. Eso se llama stock de capital inicial. Pasa un año, de esas 10 máquinas, por depreciación, por uso constante, se malogra una. Lo malogra la depreciación por el uso constante. Se malogra, así es. ¿Cuánto es lo que queda? ¿De 10? ¿Cuántas máquinas operativas hay? 9. 9 trabajan. Una se depreció, una ya dejó de funcionar. Entonces, ¿qué es la inversión bruta? La inversión bruta es un desembolso para comprar más máquinas fotocopiadoras, pero no solamente para reemplazar la malograda, sino para hacer crecer el negocio. Entonces, la inversión bruta sería 5 máquinas fotocopiadoras. ¿Ya? 5 máquinas fotocopiadoras. De esas 5, y ahí entramos a la cuarta columna, una es para reemplazar al que se malogró. Y eso se llama inversión de reposición. ¿Cuántas quedan? A ver, póngame en números en el chat. ¿Cuántas quedan? A ver, repito. Comenzó con 10. La depreciación se llevó una máquina. Quedó 9. La inversión bruta es 5. Una es de reposición. ¿Cuánto es la inversión neta? Repito, 4, Joaquín. Muy bien, muy bien. 4, efectivamente. La inversión neta es 4. La inversión de reposición es 1. La suma de los dos da 5. La inversión bruta es 5. ¿Cuánto al final queda como stock de capital? Ese es el stock final. Es la quinta columna. ¿Cuánto queda al final? A ver. 14, así es. Porque eran 5, pues. Y esas 5 uno repuso y 4 se añadió. 14. Porque inicialmente eran 10. Se malogró uno, se compró 5, una era para reponer el que se malogró, y ahí hay 10, y los 4 sobran y al final queda 14. O sea, la inversión bruta permitió al negocio tener 4 máquinas fotocopiadoras. Ese es el stock final, 14. De 10 terminó en 14. ¿Qué pasa si no hubiera realizado ninguna inversión bruta? ¿Seguiría creciendo la empresa? La economía, porque si ocurre en una empresa, ocurre en dos, si ocurre en tres, y la economía en general, ¿qué pasaría?
No crece, efectivamente, Sebastián, así es, no crece. O sea, es como si se hubiera detenido en el tiempo la economía. La economía cubana, ¿por qué es descapitalizable? Porque se ha quedado en 1959. Desde que entró los Castro, han ido deteniéndose el progreso. Entonces tú ves prácticamente parece como que estuviera congelado en el tiempo. Parece La Habana de 1959. Porque La Habana, si hubiese sido una capitalista, todo eso se hubiese repuesto. No estuviesen los carros viejitos, reparados, pintados, remachados, soldados, como era antes, ¿no? O sea, están tratando de solucionar autos, transporte, como no pueden invertir, porque la economía no le da, o sea, el marco institucional no le da para invertir, porque no hay incentivos, no hay propiedad privada, no hay libre mercado. Entonces hacen o tratan de reparar lo que tienen. Entonces le ponen cosas usadas, remachadas, combinadas, mezcladas. Entonces no es lo mismo, pues. O sea, hacen lo que pueden, ¿no? Pero no es una economía con inversión bruta permanente, ¿no? Otro término importante que hay que aprender es los términos de Producto Interno Bruto con Producto Interno Neto. El Producto Interno Bruto significa que no estás considerando la depreciación. Es decir, que debes, para tú decir neto, tienes que restarle la depreciación. Bruto es con depreciación. Cuando le pones neto es que le has quitado la depreciación. Ya vamos a ver que cuando se trata de un PBI por el lado del gasto, siempre vamos a tomar la inversión bruta. Siempre vamos a tomar la inversión bruta. Es decir, la inversión neta más depreciación. Vamos a ver. En las cuentas nacionales hay registros de 4 actores que son los siguientes: familias, empresas, gobierno y sector externo. Las familias hacen 2 cosas: consumen, ahorran. Las empresas invierten, los gobiernos gastan y cobran tributos, y el sector externo exporta e importa. ¿Ya? Esas son las transacciones que realizan estos cuatro grandes actores en la economía. Entonces, estos 4 grandes actores de la economía te producen PBI nominal, te producen PBI real, y para hallar el PBI real vas a utilizar un deflactor. ¿Por qué hacemos esa distinción entre PBI nominal y PBI real? Porque el PBI nominal sufre de un efecto de lo que llamamos la inflación. ¿Y qué sucede cuando tenemos ese problema? Sucede que estadísticamente nos hace perder la brújula, o sea, nos puede desorientar. En lo siguiente, de un año a otro, tú puedes ver un PBI nominal que sube, y no necesariamente el PBI nominal que sube significa mayor bienestar, porque ya hemos dicho que el medidor del bienestar es el PBI, pero no hemos dicho qué clase de PBI. En realidad, el PBI que muestra el bienestar es el PBI real. Pero ¿por qué hacemos la distinción entre real y nominal? Porque el nominal, como son precios corrientes, y entre hoy y el próximo año va a subir de todas maneras algunos precios, si no todos, me va a crear una ilusión estadística que me va a hacer pensar al próximo año, cuando llegue el resultado, que hemos crecido por el factor precio. Porque PBI, ¿qué cosa es? PBI es un resultado de una sumatoria de subtotales cuyos registros de cada uno proviene de la multiplicación de precio por cantidad
de cada producto y servicio en la economía. Repito, el PBI nominal es un registro en cualquier momento del año con los precios de ese momento, donde la multiplicación del precio y la cantidad de un bien en el mes de enero, en el mes de febrero y así consecutivamente, se va a añadir otros productos con sus cantidades respectivas en los periodos también que consideramos dentro de un año, es decir, todos los meses. Entonces tenemos las cantidades monetarias, los montos del pescado, de la agricultura, de la minería, del petróleo, de los productos hidrocarburíferos, del sector industrial químico, petroquímico, después viene el metalmecánico, y cada uno de esos sectores que estoy mencionando, incluyendo servicios, financiero, informático, telecomunicaciones, turismo, educación, servicios profesionales, servicios médicos, etcétera, 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 cada sector también tiene sus bienes y servicios, sus cantidades que hay que multiplicar por sus respectivos precios. La sumatoria de todos esos subtotales de cada sector, que al final de la suma te sale el PBI nominal. La ilusión monetaria hace que te, digamos, que deduzcas que el PBI ha crecido. Y le voy a poner un ejemplo, para que noten la diferencia. Lo que queremos saber en economía es si la gente ha comido más, si se ha vestido más, si ha recibido más servicios educativos, médicos, pensionarios, servicios de electricidad, servicios de comunicaciones, servicios de internet, etc. ¿Ya? Queremos saber en general si la gente está mejor o peor. Y la gente va a estar mejor cuanto más bienes y servicios haya comprado y disfrutado. A ver, hagamos la operación mental. Si el PBI es precio por cantidad, por ejemplo, si el PBI de un país lo queremos individualizar en producto, diríamos el PBI del pescado bonito, ¿ya? El PBI. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar las toneladas producidas y vendidas, o sea, extraídas del mar y vendidas, multiplicando su precio de cualquier época del año, pero queremos saber finalmente cuántas toneladas se produjeron y se vendieron y su precio respectivo. Entonces, supongamos que se haya vendido 100 toneladas y cada tonelada vale $100, 100 por 100 es 10.000, ¿ya? Por poner un ejemplo, 10.000. Y así va a ocurrir con la corvina, va a ocurrir con el pez caballa, con el cojinova, etcétera, y vas a tener la sumatoria de todo eso, vas a recién tener el PBI del sector pesca. El problema que se encuentra en ese caso es el precio, porque el precio de la corvina en el mes de enero es distinta al precio de la corvina en el mes de diciembre. Puede subir centavos, pero ya no es lo mismo. Lo que significa que si tú haces una comparación entre el año pasado con el antepasado, o sea, por ejemplo, quieres sacar el PBI del año 2020 y quieres saber si entre el 2020 y el 2019 ha habido crecimiento, o sea, si la gente ha comido más, se ha vestido mejor. Con el PBI nominal tú puedes creer que sí. Y a lo mejor no, por la razón siguiente. Puede ser que las cantidades producidas y vendidas sean la misma. Supongamos sean 100 toneladas en el año 2019 y en el año 2020 se produjo y se consumió 100 toneladas. 2019, 100 toneladas, 2020, 100 toneladas. Pero el precio en el año 2019 era $50, el precio de la tonelada de, supongamos, de bonito. Y en el año 2020 el precio de la tonelada era $100. Por esa razón es que podemos concluir de manera equivocada
que el PBI del año 2020 ha sido más en términos de Producto Bruto Interno que en el año 2019, porque 100 por 100 es 10.000 y 100 por 500 o 100 por 50 es 5.000. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Una distorsión. Tienes una ilusión monetaria, una ilusión estadística. Piensas que la gente está mejor en el año 2020 que en el año 2019. Y eso no es cierto, porque las toneladas consumidas, o sea, compradas o extraídas y consumidas, es la misma. ¿Y por qué el PBI entonces sale mayor? Ah, es por el precio. El precio es el que ha subido. Entonces, el PBI nominal no es el buen medidor del bienestar. A precios corrientes no lo puedes medir dos PBIs. Tienes que utilizar el PBI real. Y entonces, ¿qué cosa es PBI real? Es la medición del PBI ya no con precios corrientes, no con el precio de año a año, sino con un solo precio. O bien tomas el precio del año 2019, es decir, las dos cantidades las multiplicas por el precio de 2019, o en su defecto lo multiplicas con el precio del año 2020. Lo que se produjo y se extrajo se multiplica con los precios del año 2020 y lo de 2020 se produce y se consume con los precios del año 2020. Recién cuando tengas esa estandarización vas a hacer comparaciones y puedes decir si es más o si es menos. Esa es la razón por el tema inflacionario. ¿Se entendió? ¿Se entendió por qué no PBI nominal y por qué sí PBI real? Porque el PBI nominal finalmente no es el PBI con que se hace mediciones, sino con el PBI real. O sea, para quitarte el efecto inflacionario, para no hacer pensar de que las economías le van mejor porque va subiendo el PBI, es que utilizamos el real. El real, digo, acá agarro los precios del 2020. Yo quiero saber si el año 2019 ha sido mejor que el año 2020. Y todo lo tengo que poner en precio de 2020. Entonces comparo lo producido en términos de cantidades físicas. Por ejemplo, toneladas de bonito. Si la tonelada de bonito fue 120 toneladas en el año 2019 y en el año 2020 fue 100, entonces en términos de cantidades la gente estuvo mejor en el año 2019 porque ha consumido 120 toneladas de bonito y no en el año 2020 que consumió 100. Y puede ser que el precio del bonito en el año 2019 puede haber sido menor que en el año 2020. Incluso puede haber sido la mitad menor en el año 2019 que en el año 2020. Y te puede dar la sensación de que en el año 2020 a la gente le ha ido mejor porque como el precio ha subido el doble, la multiplicación del doble por la cantidad producida y vendida da igual o más. Ese es el problema. Entonces tenemos que quitarle, eso se llama deflactar, desinflar el efecto inflacionario y se hace con el deflactor del PBI. ¿Y qué hace con el deflactor del PBI? Agarras el PBI nominal, el corriente, el que tiene inflación y lo divides sobre el PBI real. Porque el PBI real no tiene inflación. Y entonces ese factor que te sale del PBI nominal sobre el PBI real lo multiplicas por 100. Y te sale un factor. Ese se llama deflactor, así se llama. ¿Se entendió? Ok, ok, listo. Entonces, esto es el cálculo del PBI nominal. Agarran el gasto de un bien, es la multiplicación de precio por cantidad, te sale el gasto 1, gasto 2, gasto 3 y así. Como ustedes saben, la economía tiene muchos y miles de productos que se compran y se venden. Entonces, como verán, el PBI que viene a ser una suma vertical desde el primer producto, el más
natural de todos los productos, digamos, comenzamos por el choclo y terminamos por el bien más artificial de la lista, y vas a sumarlo de arriba hacia abajo. Sumatoria total de gasto, la suma de esos gastos es el PBI. Nominal porque agarra el precio que en ese momento se vendió y se compró. Matemáticamente es igual a gasto 1 más gasto 2 más gasto 3 más hasta el gasto último. Esa sumatoria se llama PBI nominal. En cambio, el PBI real lo que hace es agarrar las cantidades de cada mes y lo multiplica por un precio que no se va a modificar en el tiempo. Y eso te impide que tengas la distorsión, porque las cantidades es la que mandan, no el precio. El precio se quedó fijo, fue 10, se quedó en 10. Lo que importa es el volumen. ¿Cuánto han comido? ¿Han comido más toneladas de arroz? ¿Más kilos de carne? ¿Más toneladas de carne? Si han consumido más toneladas de carne, tú tienes que asegurarte que el precio no varíe, porque si varía, pues te va a hacer pensar que la gente está cada vez mejor año a año. No, tú tienes que estandarizar, dejarlo el precio en quieto, y lo que tienes que hacer es ver en el tiempo si esas cantidades han ido variando positivamente, para que algo fijo sobre algo que se refiere básicamente a las cantidades, es decir, como más, me visto más, me educo más, eso es lo que debe transparentar la información. Esas cantidades es la que tienes que hacerla visible, quitándole el efecto inflacionario, dejarlo en un solo precio. Si es el año 2019, por más que estés en el año 2024, pero si lo dejas con el precio del año 2019, veremos si en el año 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, las cantidades han ido progresando, han ido mejorando. Y si no, se va a reflejar en el resultado del PBI real. Fíjense, miren, vamos a hacer unos cálculos aquí, ¿ya? Acá tenemos dos datos, ¿ya? Acá hay uno del año 2005 y lo vamos a comparar contra el año 2012, ¿ya? Son dos PBIs, uno es el base es el año 2005 y el corriente es el año 2012. Y son tres productos, polos, chips y servicio de seguridad. Entonces vemos las cantidades de año 2005 al año 2012. Entonces van a ver la diferencia. En el año 2005 eran 10 polos y en el año 2012 4 polos. Chip de computadora en el año 2005 eran 3 y acá en el 2012 eran 2. En el servicio de seguridad era 1 y se incrementó a 6. Y vamos a ver cómo los precios, en el caso de los polos se mantiene igual, en el caso de los chips sube el doble, en el caso de los servicios de seguridad el doble. Al final tenemos la multiplicación de 10 por 5, 3 por 10, 1 por 20 y te sale 50, 30 y 20, lo cual te arroja 100 de PBI nominal y real porque está en el mismo año. Pero cuando lo trasladas los datos con los precios de corrientes del año 2012, te vas a dar cuenta que al final te sale la suma de los subtotales 20, 40 y 240, 300. ¿Cuánto sería porcentualmente el incremento de 100 a 300? O sea, en otras palabras, queremos saber si realmente ha mejorado la economía, si estamos mejor o peor. Bueno, vamos a sacar la data. Para sacar la data tenemos que establecer el crecimiento del PBI real, ¿no es cierto? Vamos a ver. Como el año base es el año 2005, vamos a ver si el PBI real ha crecido. Entonces tenemos las cantidades del año 2012, porque queremos saber entre el 2005 y 2012 si ha mejorado, y en lugar de mantener el precio corriente que era el año 2012, le vamos a poner con precio del año 2005. Entonces en el año 2005 el precio era 5, era 10 y era 20 para cada uno de los productos. Si tú multiplicas 4 por 5, 20, 2 por 10, 20 y 6 por 20, 120, al final ¿cuánto tienes de PBI real? Porque eso es PBI real. Tienes al final 160. ¿Y cuánto salía con el PBI nominal? 300. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Una cosa son los precios de acá
y otra cosa son los precios de arriba. Y para hacer comparaciones entre el 2005 y el 2012 tienes que todos ponerlo a un solo precio. Y ahí recién te vas a dar cuenta que en realidad la economía no creció 3 veces, sino creció apenas 60%. ¿Te das cuenta la diferencia entre 300 y 160? Esa es la distorsión que se evita cuando haces con cálculo de PBI real. Entonces, ¿el PBI real para qué nos sirve? Nos sirve para varias cosas. Eliminar el efecto inflación y ver cuánto ha crecido realmente, por eso se dice PBI real, realmente de un año a otro. Y así, en el caso del Perú, tenemos un PBI real que está a precio de 2007 y en el caso de Estados Unidos está a precio del 2009. Principales usos del PBI real, nos sirve para realizar comparaciones del bienestar económico a través del tiempo para hallar el PBI per cápita, el PBI potencial y el ciclo económico. PBI per cápita se supone que lo que estás diciendo ahí es, quiero saber cuán rico es cada persona en un país. El PBI potencial me permite saber cuántas son sus posibilidades de seguir creciendo a través del tiempo, es decir, como no está siendo empleado todos los factores de la producción, yo quería saber cuánto saldría si se emplea todos los factores de la producción. O sea, si están la mano de obra empleada totalmente, los recursos naturales, el capital y el talento empresarial. Y los ciclos económicos se miden entre año y año para saber cómo fluctúa con PBI real, ¿no? Entonces, PBI per cápita, PBI real dividido entre la población, PBI potencial es el valor del PBI real cuando el trabajo y el capital están debidamente empleados. Y esas comparaciones del PBI potencial per cápita con el PBI real per cápita me permiten saber cuánto techo tengo de crecimiento. Y acá tienen las fluctuaciones, ¿no? El PBI real es lo que está en rojo y el PBI potencial lo que está en negro. Y a veces se dispara, ¿no? A veces baja, sube por los niveles de empleo de los factores de la producción. El ciclo económico es lo que está en azul, a veces crece, a veces decrece y estas fluctuaciones son producto de los cambios que existen en la tecnología, los gustos y preferencias, etc. Pero cuando ya interviene el gobierno a través del Banco Central, a través de préstamo, gasto público, a veces en lugar de estar pegado a la línea negra del PBI potencial se empieza a distorsionar. Eso la escuela austriaca lo llama la expansión crediticia, que es un factor distorsionador donde se desvían los recursos hacia la fabricación de bienes de capital más que bienes de consumo. Y acá tienen las fases de expansión, la fase de contracción. Lo que se llama expansión es lo que crece, llega a un punto que se llama cima y cuando llega a un punto el más bajo de todo se llama valle. Cuando estás bajando de la cima al valle, esa etapa se llama recesión. Entonces, el bienestar económico es un concepto integral que trata de reflejar el estado general de la situación económica de una sociedad de individuos, y cuando mejora la producción, todos están mejor. Todos están mejor de un punto de vista económico, incluso anímico, ¿no? ¿Qué limitaciones tenemos con el PBI real? No mide todo, pues lamentablemente no mide la producción de la familia. Por ejemplo, con una familia cocina, eso tiene un valor de mercado, pero eso no se contabiliza dentro del PBI. La actividad económica informal en el Perú, ya saben, está por el orden del 50-60%, no se contabiliza eso tampoco. El PBI del Perú es más o menos 700.000 soles. Si tuviéramos que incluir la otra mitad del país, ya se imagina, sería 1.400 millones de soles, lo que no está contabilizado ahora. El tiempo libre tampoco se contabiliza, que eso también tiene un valor, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hallas el PBI y la tasa de crecimiento? La tasa de crecimiento son comparaciones entre dos PBI reales de dos periodos. El PBI reciente menos el PBI antiguo sobre el PBI antiguo. Entonces acá cuando haces esa resta y esa división te sale un factor. Ese factor lo multiplicas por 100, recién tienes una tasa porcentual. Eso es para medir cuánto crece de un periodo a otro en términos porcentuales. Esto es en miles de millones. Esto es en términos porcentuales. ¿Se dan cuenta de la diferencia?
Y bueno, algunos economistas señalan que estos crecimientos tienen unos costos, porque se supone que estás consumiendo más de lo que antes no consumías. Dice que se agotan los recursos naturales, hay mayor contaminación y, por supuesto, algunos cambios en los empleos. Se cierran unos y se abren otros. Y por el lado del crecimiento, ¿qué beneficio nos trae? Mayores posibilidades de consumo, mayor asistencia médica, investigación, exploración, mejores carreteras y hay otras mejoras ambientales. Bien, conclusiones entonces, queridos amigos, ahí nos quedamos, porque me voy a la otra sección que me toca ahorita. Es lo siguiente, en el PBI, recuerden, el PBI real es el PBI que nos interesa, no el nominal. Dos, el PBI real nos permite saber si realmente la gente está mejor o peor, porque acá mide si han comido más, si se han vestido mejor, si han recibido mejor educación. El PBI no es el único medidor de la actividad económica. Vamos a ver que hay otros. Entre ellos hoy hemos visto uno, que es la inversión. Y la inversión no es gratuita, se tiene que financiar. Y se financia con una parte que puede ser interna y la otra externa. Y dentro de la interna hay dos, ¿no? La pública y la privada. La pública es del gobierno, la que utiliza impuestos. Y la otra es la privada que utiliza ahorros privados. Eso es lo que quería compartirle a ustedes respecto a la macroeconomía de manera inicial. La próxima semana entraremos ya a temas de indicadores de medición, inflación y todo eso para tener más información sobre cómo leer la realidad macroeconómica, ya no microeconómica. Ok, queridos amigos, los dejo y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Gracias. Hasta luego, cuídense, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.